Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de física. El día de hoy vamos a trabajar el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es un tema que continúa en la línea de movimientos en línea recta que hemos venido trabajando en el primer periodo, ¿sí? Como les venía diciendo, en el primer periodo trabajamos movimiento uniforme en línea recta, es decir, un movimiento cuya velocidad no cambia. En este caso vamos a trabajar movimiento uniformemente variado, donde la velocidad sí cambia y cambia de manera continua. A este tipo de movimiento también se le llama o se conoce como movimiento acelerado, ¿sí? Y tiene 4 características importantes en nuestro movimiento acelerado. Primero, que es en línea recta. Segundo, que su velocidad y su rapidez en este caso van a significar lo mismo en términos de su valor, o sea, su módulo va a ser igual, ¿cierto? Y el cambio de velocidad va a ser algo constante, ¿sí? Ya, digamos, en una anterior clase habíamos explicado que a velocidades iguales, tiempos iguales, ¿cierto? Para una velocidad constante. Pero en este momento tenemos cambios de velocidad, entonces vamos a tener distancias distintas en tiempos iguales, ¿listo? Como un tercer punto. Y un último aspecto, que son las gráficas. Nuestra gráfica de posición versus tiempo ya no va a ser una línea recta, sino va a ser una curva que obedece a una ecuación cuadrática que vamos a ver ahorita. Y finalmente nuestra curva, nuestra gráfica de velocidad versus tiempo, que cumple con la característica de ser una línea recta que obedece a una ecuación de una línea recta. Ok, entonces vamos a empezar mostrando algunas formalidades de este tema para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Como lo estaba diciendo, entonces el movimiento rectilíneo uniformemente variado, por sus siglas MRUV, como están aquí señaladas, es un movimiento que tiene la característica de ser acelerado, ¿cierto? Y tiene aceleración constante. Esto es supremamente importante. Un movimiento uniformemente acelerado es un movimiento que tiene aceleración constante, es decir, que la velocidad va a cambiar siempre en la misma proporción. ¿Qué es la misma proporción? Digamos que tenemos un carro que parte de una velocidad inicial 0 y se oprime su acelerador. Su velocidad al cabo de un tiempo, al cabo del primer segundo, ya no es 0, sino digamos 2 metros por segundo. Al cabo de otros 2 segundos, su velocidad aumenta a 4 metros por segundo. Al cabo de otros 2 segundos, su velocidad ahora es de 6 metros por segundo, ¿cierto? Fíjense que la variación, la velocidad está cambiando en cada punto, pero varía de una manera muy particular. Entre cada punto, su velocidad aumenta 2 metros por segundo cada segundo, ¿cierto? Fíjense, aquí aumenta 2 metros por segundo cada segundo. Esos 2 metros por segundo, esto que está aquí es lo que se conoce como aceleración, ¿sí? Esos son los cambios de la velocidad que son continuos. Debemos tener claro que la aceleración puede ser positiva o negativa, de acuerdo a si es una aceleración de aumento o una aceleración de frenado. Eso depende mucho de cómo lo estemos viendo, ¿ok? Listo. Una observación antes de continuar. Las unidades de aceleración son las siguientes. Están dadas en metros por segundo cuadrado. Este es el equivalente a indicar que son, por ejemplo, metros por segundo en cada segundo, ¿ok? Es el aumento de velocidad. Las unidades nos dicen también lo que significa esto. Es el aumento de velocidad que se hace en cada segundo. Ok, listo. Una vez que ya tenemos, digamos, esas características importantes claras, entonces vamos a explorar un poco lo que quiere decir un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Entonces, en la formalidad, vamos a explorar en las ecuaciones. Aquí traigo un caso que es el de caída libre, pero primero vamos a explorar lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado en sus ecuaciones para después entender el caso de la caída libre. Bueno, en un movimiento rectilíneo uniforme vamos a tener 4 ecuaciones básicas. La primera, que es la de la aceleración.
esa ecuación me indica cómo calcular la velocidad en función de sus velocidades. Aquí les estoy señalando que la velocidad puede ser positiva si el movimiento acelera o negativa si el movimiento es de frenado. ¿Listo? Existen las aceleraciones negativas y esas tienen un valor negativo, que son las que nos están indicando que hay una acción de frenado en el movimiento. ¿Listo? En segundo lugar, tengo una ecuación de velocidad que me indica las características de la velocidad en función de la aceleración. Fíjense que aquí, voy a señalar aquí existe una parte donde el signo más está junto al signo menos. Eso quiere decir más o menos, ¿cierto? Pero físicamente, ¿qué quiere decir? Que corresponde con esto que les acabé de mostrar acá arriba. Si la aceleración es positiva o si la aceleración es de aumento, pongo el signo más, ¿cierto? Pero si la aceleración es de frenado, por lo tanto pongo el signo menos. ¿Listo? Y fíjense que de ahí en adelante esa característica va a aparecer en todas las ecuaciones. Implica lo mismo, que si la aceleración es de aumento es positiva y si la aceleración es de frenado es negativa. Eso siempre lo debemos tener en cuenta cuando vayamos a resolver nuestros ejercicios de movimiento uniforme. Una tercera ecuación es esta que está aquí, es la que nos relaciona las velocidades finales e iniciales junto con la posición. Y fíjense que la misma característica se cumple, más o menos aceleración por x. X es la posición de la partícula. Y finalmente tenemos esta, que es una de las más importantes. Esta ecuación es lo que hace, es en cuanto a la que se hace nuestra gráfica de posición y velocidad, solamente la de posición versus tiempo, que yo les decía hace un momento, queda cuadrática, que obedece a una curva cuadrática. ¿Por qué obedece a una curva cuadrática? Porque estamos graficando la posición versus el tiempo, pero fíjense que el tiempo está como un cuadrado, ¿listo? Está elevado al cuadrado. Es por eso que la gráfica nos va a resultar de un estilo cuadrático. Ok, listo. De pronto no es un poco claro porque existen dos velocidades en este momento, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Supongamos que tenemos dos puntos, un punto inicial que voy a señalar con el 0 y un punto final que voy a marcar de esta manera. Y deseamos ir en línea recta de ese punto al otro punto, de esta manera, ¿cierto? Lo voy a poner en otro color para que sea un poco más visible para ustedes. Listo. ¿Por qué marcamos siempre dos velocidades, una velocidad inicial y una velocidad final? Porque en el transcurso del movimiento las velocidades van a ir cambiando en cada segundo, ¿cierto? Es decir, vamos a tener una velocidad muy distinta aquí, otra muy distinta aquí, otra muy diferente acá, acá, acá. Y depende de si va en aumento o si va en disminución, ¿no? O si es una aceleración de frenado o de aumento. ¿Eso qué quiere decir? Que en diferentes puntos va a tener diferentes velocidades, ¿cierto? Ahora, ¿por qué digo que inicial y final? Porque, digamos, en un movimiento rectilíneo uniforme, realmente nosotros no analizamos la totalidad del movimiento, sino analizamos un punto inicial y un punto final de la trayectoria. Eso es lo que nos interesa, un punto inicial y un punto final, que generalmente siempre en los ejercicios yo se los voy a dar. ¿Listo? Eso es básicamente lo que tiene que ver con movimiento rectilíneo uniforme. Aquí abajito, miren, fíjense que acá abajo, ustedes pueden verificar cuáles son las unidades. Yo les recomiendo que por favor tomen nota en su cuaderno de todas las ecuaciones y de las cosas esenciales que estoy explicando para que en la próxima clase ustedes puedan anotar todas las preguntas, puedan hacer todas las preguntas que tengan al respecto de este tema. ¿Okay? Aquí abajito estoy señalando, ustedes pueden encontrar a qué corresponde cada letra y también pueden encontrar las unidades en que se mide cada una de esas características de las ecuaciones. ¿Listo? Las unidades de medición, recuerden chicos que siempre estas deben ser en unidades del sistema internacional. Bueno, ¿por qué los puse junto al caso de la caída libre?
El caso de la caída libre es un caso muy pragmático en la vida real. Es un caso que nos muestra un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué es una caída libre? Básicamente la caída de objetos en la tierra o hacia el suelo. Eso es una caída libre. La caída de un objeto, vamos a hacer un pequeño dibujo aquí. Vamos a suponer que yo lanzo una pelotica desde el piso, ¿sí? Desde el piso, desde una altura determinada y la lanzo hacia el suelo. Esto tiene unas características importantes, tiene una altura, ¿cierto? Y tiene una velocidad inicial con la que se deja caer la pelota, tiene una velocidad final con la que llega al piso, el trayecto se demora determinada cantidad de tiempo. Pero nosotros debemos tener también en cuenta que, digamos, este no es el único contexto en el que sucede una caída libre. Una caída libre también sucede cuando se lanza un objeto hacia arriba. ¿Sí? En ese caso nosotros también tenemos una caída libre. Cuando lanzamos un objeto hacia arriba, que él alcanza una altura, la altura que alcanza el objeto depende mucho de la velocidad con la que se arroje esa pelota. Entonces, si nosotros lanzamos esa pelota desde acá, vamos a obtener una altura determinada, se lanza, pero ya sabemos qué es lo que pasa cuando un objeto se lanza hacia arriba, y es que el objeto tiene que volver a caer, ¿cierto? Ese objeto vuelve al piso. Entonces tenemos dos casos por estudiar aquí: cuando un objeto sube y cuando un objeto baja. ¿Listo? El lanzamiento vertical hacia arriba y lanzamiento vertical hacia abajo. Ok, listo. La caída libre, digamos que va a ser el movimiento rectilíneo uniformemente variado con el que más vamos a trabajar, el más cercano a nuestra realidad, el más ideal posible. Y pues asimismo, como un movimiento rectilíneo uniforme, tiene sus semejanzas con las ecuaciones, salvo por una pequeña diferencia. Fíjense que en movimiento uniformemente acelerado o movimiento uniformemente variado, nosotros hablamos de aceleración, ¿cierto? Pero en nuestras ecuaciones de caída libre ya no hablamos de aceleración, sino hablamos de la constante gravitacional, que para el caso de la Tierra, en la Tierra, esto es solamente en la Tierra, es de 9,8 metros por segundo cuadrado. Es decir, que en cada segundo que pasa que un objeto va cayendo, su velocidad va a aumentar 9,8 metros por segundo. Y también tiene una característica muy importante. Tiene también un más y un menos. En este caso, ese más y ese menos dependen mucho del sentido de movimiento de la caída libre. Vamos a tener presente lo siguiente que está anotado aquí. Cuando el objeto va en caída hacia abajo, su signo es positivo, ¿sí? Cuando el objeto va en caída, va en lanzamiento hacia arriba, cuando va ascendiendo, su signo es negativo. Supremamente importante. Voy a dejarlos aquí anotados. Entonces, cuando va en caída, el signo de la gravedad es positivo cuando va cayendo, pero cuando va subiendo, el signo de la gravedad es negativo. ¿A qué se debe esto? Pues a que la velocidad va a ir aumentando a medida que el objeto cae, ¿cierto? Pero cuando lo lanzamos, para que el objeto vuelva a la Tierra, es porque tiene que ir disminuyendo su velocidad hasta que llega a su punto máximo, se detiene y cae. Finaliza y se devuelve, finaliza su movimiento, ¿ok? Listo. De resto, las ecuaciones ya son bastante semejantes a las de un movimiento rectilíneo uniforme, solo que en lugar de hablar de aceleración, cambiamos por gravedad, y en lugar de hablar de posición en el eje X, hablamos de una H para señalar la altura. ¿Listo? Entonces aquí tengo mi ecuación, la ecuación de velocidad final, y vuelve y juega. Me señala un más y un menos. Ese más y menos depende nuevamente de si va en subida o en bajada, ¿cierto? Acordémonos,
Yo pondría el signo positivo en la ecuación si va bajando el objeto. Yo pondría el signo negativo si el objeto va subiendo. ¿Listo? Listo, eso mismo va a suceder en todas las ecuaciones de caída libre. Ahí se las señalo para que las tengan presente. Y de la misma manera tengo ecuaciones de la velocidad final en función de la altura y finalmente la altura que es en función de el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Que sucede lo mismo con las ecuaciones que están ahí. Por eso hemos hecho el paralelo. Listo, chicos, eso es básicamente lo que quería explicarles el día de hoy. Espero que haya sido claro. Por favor, si tienen preguntas, anótenlas para que las puedan hacer en la próxima clase, en la videoconferencia. Con eso pues entramos todos conectados. Por favor, lleven sus apuntes a la videoconferencia para que podamos iniciar muy bien. Voy a aclarar algunas cosas más específicas durante la clase, pero lleven todas sus preguntas anotadas, muchachos. Espero haber sido clara con este tema. Nos vemos en clase. Chao, chao, muchachos.